Un recourse básicamente es de que una persona va a garantizar la compañía y el dueño de la compañía va a garantizarlo. Un non-recourse es cuando ya la compañía puede hacerlo por sí solo y no hay Está garantía. sólida o tiene assets que lo valen. ¿Quieres dos tipos de propiedades? Bajo un préstamo comercial podemos tomar ambas propiedades como colateral. Sí se puede, si tú quieres. En mi experiencia con Luis, lo que nos tocó y que me ha tocado ver en bancos pequeños donde todo se hace en casa, tediosa, viene al principio del préstamo donde ustedes platican y ven y pides papeles y pides más papeles y mi cliente decía, pero ¿para qué tanto? Si no? Pero como el underwriting es ahí mismo, ya no sufrimos lo que, por ejemplo, lo veo mucho con constructoras grandes donde no te piden nada. Te dicen, estás... Sí, es tuyo preaprobado y luego te salen a la mera hora del cierre. Siempre no le puedes comprar. ¿Cómo? Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, Lala, muy contenta de estar una vez más aquí en el estudio grabando un episodio más de Real Estate Talks. Así es, y en esta ocasión tenemos a un gran invitado de First United Bank, que para los que son inversionistas en mi fondo saben que yo siempre recomiendo mucho a First United Bank con... ya voy a echar aquí comercial, Eduardo Guerra y Stephanie Verdugo son tipazos. Y bueno, ahora tenemos a un gran invitado, a Luis Argueta. Perfecto, lo dijiste perfecto. Sí, es que yo decía Argueta. Felicitaciones. No, muchas personas me dicen Arguitas. Perfecto. Ajá. Y bueno, Luis es experto en préstamos comerciales, que es un tema que no hemos tocado aquí en el podcast, o si acaso muy por encimita hace mucho, ¿no? Claro, y aparte es una gama de préstamos. Luis y yo acabamos de trabajar juntos en un deal que me ayudó a salvar. Y bueno, la verdad, cuéntanos un poquito como las diferencias que tú ves, cómo los dividen estos tipos de préstamos, porque dicen comerciales y se puedes imaginar pues de todo tipo, ¿no? Pues fíjate que más que todo mi trabajo es educar a darle la información correcta a nuestros clientes, ¿verdad? Porque hay mucha diferencia entre lo que es simplemente residencial y lo que es ya comercial. Y básicamente la mayoría de personas cuando oyen comercial sienten como muy abrumado, ¿verdad? Y demasiado trabajo creen que es, pero no necesariamente, al contrario, creo que es más fácil si tienes todo listo y preparados. Lo que nosotros hacemos es de que si es un préstamo residencial que lo podemos hacer y lo podemos ayudar, lo hacemos en casa. Es un préstamo de portafolio, ¿verdad? Lo que le llamamos que esos préstamos se quedan en casa versus otros préstamos que puedes hacer con otras entidades gubernamentales, etc. Y que lo terminas vendiendo. Y lo terminas vendiendo. El de nosotros más que todo es una decisión en casa, se queda en casa y la mayoría de trabajo para nosotros es diferenciar si es un préstamo que es dedicado a ser un residencial o un comercial. La diferencia entre uno y otro es si tú vas a hacer tu casa primaria y tú vas a habitar esa propiedad o la vas a utilizar para tu propio, entonces es residencial, ¿verdad? Si vas a utilizar la propiedad para ganancia o la vas a vender o vas a construir algo que vas a hacer lo que nosotros llamamos a profit o ganancia, entonces ese es un préstamo comercial. Cuando tú ya tienes tu casa y quieres comprar una casa secundaria para inversión, para renta, etcétera, entonces podemos hacerlo también en el área comercial. Sin embargo, la diferencia entre muchas personas que creen por qué es comercial es más difícil es porque tienen que tener una entidad, ¿verdad? Versus ser personal. No necesariamente, ¿verdad? Podemos hacerlo igual a nombre de ellos con las finanzas e ingresos que ellos pueden proveer, pero el tipo de préstamo es clasificado inversión. Esa es la diferencia. Y hay otros que son más complicados. Por ejemplo, si ya tienes un negocio de landscaping, un negocio de pintura, construcción o una tienda de retail, lo que tú quieras, ¿verdad? Y ese negocio ya gana y estás lo que nosotros le llamamos revenue o ganancia anual, ¿verdad? Entonces, si tú tienes eso y tú devengas de un sueldo de ese negocio, entonces ya puedes hacer préstamos a nombre de esa entidad.
o el negocio, ¿verdad? Y así es como se pueden derivar los préstamos comerciales para poder ayudarte a crecer ese negocio. Ya, pero ahí estás hablando ya no un préstamo real estate, sino un SMB, o sea, un Small Business Loan. Exacto. Ya. Entonces sería un préstamo comercial convencional. Convencional para también un small hay business. SBA. Ajá, SBA. Ajá. Ajá. Pero, por ejemplo, para esta identidad, ¿cómo crees o qué casos has visto donde se beneficia una persona en cambiar? Yo, por ejemplo, tengo casas de renta, pero tengo mi LLC de Realtor, ¿no? Y ese es un S Corp que produce, que gana, que me paga con mi W2 y todo esto. ¿Cómo me beneficiaría yo o por qué razón quisiera hacer mi préstamo a través de mi LLC o como Gabriela Proctor? Hay 3 diferentes cosas. Número 1 es porque cuando tú ya tienes un LLC, es como otra persona sentada en esta silla, ¿verdad? Es una entidad totalmente separada. Sin embargo, esa entidad tiene un tax ID, ¿verdad? Y esa entidad se maneja como una persona, ¿verdad? Entonces tú eres el dueño de esa compañía y tú te vengas de un porcentaje de dueño de esa compañía. Puede ser de que tú puedes entrar a negocio con la ADA, ¿verdad? Y ambas puedan decir, vamos a crear un LLC y vamos a comprar una propiedad de renta o de inversión y el prestamista, el que va a hacer el préstamo, es el LLC, pero ambas son dueñas de ese LLC. ¿Me explico? Sí. Y entonces eso, entonces devenga de que aunque ese LLC no tenga historial de ingresos en el pasado, pero los que son dueños de esa entidad, 50% tienen ingresos anteriores. Entonces usamos esos ingresos para poder... Son como los avales. Nuestra persona es como el backup de ese préstamo. Sí, porque nosotros le llamamos borrower, sería la entidad, y los guarantors, los que van a garantizar el préstamo, ¿verdad? Que son los dueños del LLC. So, eso sería una de los beneficios, ¿verdad? Poder hacer diferentes tipos de préstamos con otras personas, hacerlo con una entidad que está totalmente separado, te protege, es un shield, ¿verdad? Es una caparazón que te protege para tus otras inversiones, ¿verdad? Y protege el riesgo de tu casa primaria, promete precios. Y al mismo tiempo, esos préstamos comerciales pues son más riesgosos para el banco. Y son estructurados diferentes, ¿verdad? Sí. Y por lo mismo, a lo mejor un interés un poco más alto o un down payment a lo mejor más alto. Y las estructuras de los préstamos son también diferentes. ¿Con estructuras te refieres que a lo mejor hay un balloon o un ARM o algo para...? Exacto. Es decir, típicamente los préstamos de comerciales lo que tienen es algo que se llama covenants. Los covenants quiere decir de que si tú tienes un préstamo que aunque tu pago esté calculado a 20 años, pero se caduca en 5, ¿verdad? Pero cada año tú tienes que presentar como entidad, ¿verdad? Que está separado. Esa entidad tiene que presentar al banco finanzas, cómo hicieron ese año, cómo los dueños hicieron ese año, para poder monitorear ese préstamo y monitorear a los que están garantizando ese préstamo. Cada año tú tienes que presentar tus impuestos, profit and loss, ganancia y pérdida, balance sheet, todo eso, ¿verdad? Y eso te ayudaría para, vamos a decir, que tiene una caducidad de 5 años. Tiene un balón de 5 años amortizado a 30. O a 20, amortizado a 20 con un balón de 5. Y tú año con año sigues en comunicación con el banco, presentas y presentas, a lo mejor para que te ayude a que en lugar de 5 te lo extiendan después, puedas refinanciar. Exacto. Okay. O también monitorizar, porque imagínate que el banco pues tiene ese préstamo en riesgo, ¿no? Tienes que tener un buen colateral fuerte. Y básicamente lo que pasa es de que puede ser de que un año el cliente perdió mucho, ¿verdad? Y entonces tenemos que monitorear el riesgo de ese préstamo, ¿verdad? Para poderlo renovar cuando se tiene que renovar. O tal vez decir, ok, este préstamo está ningún riesgo, estamos súper tranquilos. Sabes que este año el cliente no lo hizo tan bien, vamos a monitorear un poco mejor. O sea, y te digo una cosa, que yo lo que tengo y la diferencia entre un banquero
regular de que llegas a una puerta y abres una cuenta de cheques, ¿verdad? Yo tengo un portafolio de clientes, ¿verdad? Que eso es lo que yo crezco. Entonces, el portafolio de clientes quiere decir, si tú refieres a alguien a mí y Lala refiere a alguien a mí y yo puedo ayudarlo con un préstamo, con guiarlos con su préstamo comercial, guiarlos con referirle el préstamo residencial a alguien más, ponerlos en una mejor posición, ¿verdad? Entonces, la relación del banco, cuentas de cheques, cuentas monetarias, certificados de depósito, etcétera, crece. Y esa relación es muy importante para el banco cuando tú estás pidiendo un préstamo comercial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el banco cuando va viendo va a decir, ok, este es un préstamo sin mucho riesgo, el cliente tiene cierta cantidad de activos en otro banco, pero ¿por qué no lo tiene con nosotros? Esa es la gran pregunta, ¿no? Es la relación. Sí. Y si tú lo conoces al cliente ya de varios años, es mucho más fácil presentar ese préstamo en frente del banco. Yo creo que en el área comercial, lo más que todo es crear una relación. Claro. Y siempre, entonces, al crear yo un portafolio de clientes, yo tengo que cuidarlos de que el servicio esté bueno, de que si tienen otros planes, entonces yo hago otro tipo de planes para ellos. Estarlos monitorizando para que los beneficios y la sabiduría o el knowledge que yo tengo sea algo que ellos puedan utilizar para ellos y para los demás que vienen detrás. Tengo una pregunta. Y, por ejemplo, cuando pensamos en préstamos comerciales, yo más que préstamos a empresas, pensé, pues obviamente estamos en un podcast de real estate, pensé en casos específicos que traigo ahorita, ¿no? Por ejemplo, tengo un inversionista que ya compró la tierra para hacer un self-storage facility. Ese tipo de préstamos lo harían ustedes, que es, pues al final es un negocio, pero está basado en real estate. O sea, ellos, ¿qué es lo que te tienen que presentar a ti? ¿El plan de negocios de lo que van a hacer? O sea, ¿qué es lo que pides tú normalmente para este tipo de préstamos? Pues eso es, primero que todo se hace una plática, ¿verdad? Una plática sincera, qué es lo que el cliente quiere hacer. Imagínate que esa tierra ya está comprada bajo una LLC. Entonces, esa LLC ya tienen lo que se llaman activos o assets, ¿verdad? Entonces, tú puedes decir, ok, vamos a utilizar esa LLC como el que va a prestar, ¿verdad? Y tú eres el que va a garantizar. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres construir? ¿Vas a tener más inversionistas? O sea, básicamente la historia que él quiere hacer. Sí, quieres construir y luego yo voy a levantar capital para rentarles esos storage para que cada uno sean dueños del storage y luego lo renten por un rendimiento, Entonces llegan ante ustedes y les vas a pedir obviamente pues todos los datos de la LLC, de la empresa que ya es la dueña de ese terreno. ¿Y qué más pides? O sea, ¿sí tiene que poner su garantía personal o es un non-recourse loan? Sí, es más, si quieres explicamos la diferencia entre un recourse loan y un non-recourse loan. Ok. Un recourse básicamente es de que una persona va a garantizar la compañía y el dueño de la compañía va a garantizarlo. Un non-recourse es cuando ya la compañía puede hacerlo por sí solo y no hay garantía. Está sólida o tiene assets que lo valen. Exacto, y no tiene garantía personal. Entonces, no necesariamente, porque si un préstamo comercial significa que es non-recourse, o sea, puede ser recourse. Ahora sí que depende del tamaño, del tiempo, del historial de la empresa que esté pidiendo el préstamo. Mientras más grandes, mientras más assets, mientras menos necesiten a los que garantizan el préstamo, pues mejor, ¿verdad? Okay. El banco siempre va a estar más que todo viendo a alguien que vaya a garantizar. Eso va a ser la primaria. Claro. Va a ser muy raro de que una compañía tiene que ser una compañía bien grande que se mantenga por sí sola para poder usar non-recourse, ¿verdad? Okay. Pues me preguntaba, esa es la pregunta. ¿Qué se ocupa? Yo tengo este cliente y que va a hacer esto y necesita el préstamo. Pues eso es lo que más donde los clientes tienen un poquito de temor, puedes decir, o puedes decir no están seguros cómo proveerlo o no tienen un contador. Lo más importante es tener a alguien que tenga esos papeles ya trabajados. Por ejemplo, un contador, un bookkeeper, una persona que te lo está haciendo en la oficina, etcétera. Te explico. Primero que todo lo que van a pedir, si esa compañía hace impuestos, entonces vamos a pedir 3 años de impuestos de esa compañía con un EIN number, ¿verdad? Esa compañía me va a proveer sus financials, ¿ok? Después de eso, entonces, la compañía
dependiendo qué tiempo es, ¿verdad? Por ejemplo, ahora estamos en el final del 2024. Tú vas a tener impuestos del 2023, ¿verdad? Pero durante el año 2024, la compañía ha mantenido sus libros con un profit and loss, ganancia y pérdida, ¿verdad? Y también ha tenido un balance sheet para mantener qué assets tienen. Entonces, esa profit and loss y esa balance sheet me va a decir qué es lo que pasó después de los impuestos del 2023. Entonces, esos son los que voy a pedir. Voy a pedir 3 años de impuestos de la compañía, voy a pedir el profit and loss de este año del 2024 y un balance sheet del 2024. ¿Okay? Eso es de la compañía. ¿Okay? Ahora, después que los que van a garantizar, ¿qué voy a pedir para los que van a garantizar? Voy a pedir 3 años de impuestos, ¿verdad? Personal. Exacto. Y lo mismo, los impuestos fueron del año 2023 al final del 2023. ¿O qué pasó en el 2024? En el 2024, si esa no es tu compañía que tú ganas el dinero principal, main income que le llaman, entonces voy a pedir los finanzas de esa compañía o cómo tú ganas ese dinero. Los impuestos de 3 años, voy a pedir un personal financial statement. ¿Okay? ¿Qué es un personal financial statement? Un personal financial statement es como tu tarjeta de presentación, como tu scorecard, como que te dan tus grados, ¿verdad? Entonces tú en ese personal financial statement va a decir, tengo ingresos este año de tal compañía, tengo varias real estate propiedades, ¿verdad? Tengo dinero en un banco en tal lugar, tengo retiros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí voy a ver yo todo eso. Esa parte crees que es un poquito lo que se siente overwhelmed. Y por ejemplo, en este caso, yo soy guarantor de este préstamo de mi LLC. Entonces, a mí me aparece ese mortgage en mi personal, como yo soy 100% responsable de ese mortgage. No. No, por eso no aparece. Por eso es que sale en tu credit report, no salen típicamente los préstamos comerciales. Entonces, por eso es que pedimos ese personal financial statement para ver qué otros tipos de préstamos tú garantizas, ¿verdad? Porque en el credit report usualmente van a ser préstamos personales, etcétera, y hipotecas, etcétera, pero no necesariamente los préstamos comerciales salen en el credit report. ¿Por qué? Porque están reportados al LLC. Claro. Ok, otra pregunta que tengo de un cliente en particular que me hizo esa pregunta, no supe bien cómo contestarla. Tiene varias casas de renta a personales, o sea, el mortgage, la hipoteca está a su nombre personal, pero está haciendo todo el trámite para convertirlas en el LLC. Creo que son 3, no me acuerdo si son 3 o 4, pero las va a pasar a un LLC por la protección y todo esto, ¿no? En unas carga muy poquita hipoteca, en otras no. ¿Hay alguna forma de hacerlas como todo, o sea, como hacer un solo loan de todas esas hipotecas? ¿Qué recomendarías en ese caso? Es un cross-collateralized loan, so puedes hacerlo. ¿Cómo se llama, perdón? Un cross-collateralized. Okay. So, quiere decir que si tú quieres 2 tipos de propiedades, ¿verdad? Bajo un préstamo comercial, podemos tomar ambas propiedades como colateral, ¿ok? Sí se puede, si tú quieres, pero sería un solo préstamo usando todas estas propiedades como colateral. Y se hace igual, se refinancia, se liquida las diferentes hipotecas. ¿Y hay algún trámite especial que se tiene que hacer porque está pasando de personal a LLC? ¿Algún trámite legal dentro de la refinanciada? Y la diferencia en eso sería lo que tendríamos, estoy pensando un poco cómo trabajaría ese préstamo. Primero que todo, tendríamos que ver los balances de todas esas propiedades, ¿verdad? Y el valor de todas esas propiedades para analizar el loan to value, ¿verdad? Lo que vamos a el valor de las propiedades versus a lo que vamos a prestar, ¿verdad? Porque puede ser que sean 5 propiedades y tú solo pidas $500,000, estoy haciendo uno, y esas propiedades valgan $3 millones. No hay razón por qué ponerlas
a todas, ¿verdad? Claro. Puedes poner 2 o 3 y las Y otras liquidar las demás. están pagadas. Exacto. Okay. Entonces, básicamente lo que nosotros tomamos es de que si el valor es del 50%, por ejemplo, entonces es menor riesgo para el banco. Y eso es lo que se toma en sí. Ahora, si vamos a hacer ese préstamo, entonces el banco va a ser un title company. Vamos a usar un title company para poder pagar las deudas que existen sobre las propiedades que tenemos y pasar ese nombre a esas propiedades al LLC. Ya. Recuérdate que las otras propiedades, si no las vamos a usar, van a estar pagadas en su totalidad. El mismo compañía de títulos en una transacción separada puede traspasar ese nombre de tu nombre al LLC si quiere, ¿verdad? So, puede hacerse. Sí es una área legal donde tú tienes que utilizar una compañía de títulos. ¿Y eso quién lo coordina? ¿El banco que va a hacer el préstamo? Obviamente el costo de la compañía de títulos y todo lo paga el cliente. Exacto. Pero ustedes coordinan y apoyan en ese proceso, ¿no? Le dicen, le recomiendan con quién. Exacto. So, la segunda transacción sería si ya esas casas están pagadas, ¿verdad? Y ya no tendríamos ningún colateral o responsabilidad. Eso sería una transacción separada durante la title company y el cliente. Ok. Oye, otra cosa bien común, préstamo para compra de terrenos. ¿Hacen o no hacen? Sí, eso es lo que yo hago mucho. ¿En serio? A ver, me gusta. Es difícil encontrar bancos que lo hagan. Sí, normalmente para construcción es más fácil. Ahorita hablamos de ese, pero platícanos un poco de préstamos para compra de terrenos. Yo también puedo hacer préstamos de construcción también, pero te voy a decir por qué voy a enfatizar en eso también. Es porque nosotros nos gusta ayudar al cliente y que el negocio se quede en el banco y no referirlo a otro lugar, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos nuestros oficiales de hipotecas, unos mortgage officers, ¿verdad? Que básicamente ellos se encargan bastante de ver construcción residencial. Eso quiere decir una casa que yo voy a construir en ese lote. Entonces, lo que nosotros queremos es de que el negocio se quede bajo nosotros y no tengan que referir ese préstamo de lote a otro banco. Entonces, lo que nosotros hacemos es de que yo hago el préstamo del lote, ¿ok? Por ejemplo. O sea, tú te refieres al banco. Sí, perdón, sí. No, sí. Nada más, perdón, quería aclarar. Sí, totalmente. El banco hace el préstamo del lote, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hacen es, nosotros hacemos el lote, financiamos el lote y después nuestros mortgage officers lo que hacen es hacer el préstamo de construcción. Cuando ya está el préstamo de construcción, el primer draw paga el landlord o el préstamo del lote. Y ese balance se transfiere a un préstamo de construcción. Y entonces ya puedes seguir con tu construcción hasta cuando ya esté terminada. Entonces el proceso es, técnicamente yo los enviaría a que se calificaran para un préstamo de construcción si es que van a construir una casa primaria en ese lugar. Pues es una casa de inversión también. Sí, esa ya sería otra cosa, pero lo puedo hacer yo también. Más que todo sería una casa primaria. Si fuera la casa primaria, entonces califican al cliente para el préstamo de construcción, entonces yo ya veo, perfecto. Entonces, si van a aprobar un préstamo de construcción de $1 millón, por ejemplo, ¿verdad? O menos, entonces, y el lote vale 300,000, pues ni modo, entonces no vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, utilizo toda la información que el mortgage officer tiene en sus files, por ejemplo, la aplicación, préstamos, toda la información de finanzas y todo eso, ¿verdad? Y entonces yo puedo hacer ese préstamo. ¿Qué tipo de préstamo hacemos nosotros? Hay 2 tipos de préstamos para lote que nosotros hacemos. Y más que todo, estos son para residenciales, para utilizar para residenciales y construir tu casa primaria. Hay uno que es, si ya estás listo y tú crees que vas a construir y hacer el préstamo de construcción antes de 12 meses, tenemos un fixed interest, ¿verdad?
y es por 12 meses. Pero el préstamo en tu totalidad se caduca en 12 meses. Eso quiere decir de que si tú ya estás listo y haces el préstamo de construcción antes de los 12 meses, ese préstamo de construcción tiene que estar terminado y el pago de el first draw, nosotros le llamamos la primera, paga el préstamo de lote. ¿Me explico? Antes de los 12 meses. So, ese es uno. Y construcción tiene que estar, line up para que empieces 12 meses y vuelves a cerrar, ¿no? Vuelves a hacer a la mesa del cierre para ya quedarte con tu hipoteca. Exacto. Entonces, y eso ya se lo dejaría al mortgage officer para que te explique un poquito lo que pasa. Pero también hay otro. Imagínate que tú no estás preparado, simplemente no quieres tener la preocupación de que en 12 meses ese préstamo se vaya a caducar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un 5-1 ARM, que es lo que le dices, y de 15 años. Eso quiere decir que tu pago va a ser calculado para 15 años y tienes 15 años para poder pagar ese préstamo. Pero el 5-1 ARM lo que quiere decir es de que es cómo está estructurado el interés, ¿verdad? Eso quiere decir que durante esos 15 años, 5 años va a ser interés fijo, no te tienes que preocupar, pero en el sexto año, entonces empieza a reajustarse cada año durante los próximos 15 años. No hay pago de penalidad de pago, entonces cualquier momento puedes refinanciarlo, pero ese es el más popular que nosotros tenemos. ¿Y ese normalmente cuánto pide de enganche? Bueno, hay diferentes tipos. Yo les digo a mis clientes que lo mejor es 20%. Pero el banco, tenemos el programa de que podemos hacer 15% añadiéndole medio punto al interés. Y los intereses de esos ahora están oscilando del 7 al 8%. Ok. Pues muy bien, porque yo he escuchado que a veces esos préstamos a terrenos tienes que poner por lo menos un 30 o un 40%. Entonces es bueno saber que bancos como First United Bank ofrece con alguna opción de menos upfront. ¿Sabes que también podemos hacer préstamos de lotes para casas manufacturadas? Lo único que entonces ahí sí el interés sube 2% después es un préstamo de lote igual y lo podemos hacer hasta máximo de 20 años de amortización, pero el interés es un poquito más alto por el riesgo, ¿verdad? De que es una casa manufacturada. Y también, sí también hay un ARM, ¿no? También hay fijo por 5 años y después variable. Exacto. Ok. Entonces sí se puede hacer eso. ¿Y cómo cambia todo esto que nos platicaste si fuera para un terreno que vas a subdividir y vender? ¿O es otra cosa? Sí se puede. Lo único que tenemos que pensar es de que, por ejemplo, acabo de hacer uno, ¿ok? Donde fueron casi 10 acres, ¿verdad? Entonces, en esos casi 10 acres, entonces hubieron varios terrenos, eran 3 terrenos en uno. Entonces, lo que hace el banco es de que en ese caso requieres 3 diferentes de evaluación, de appraisals, 3 diferentes appraisals. Te digo por qué. Es porque si tú quieres subdividir o vender uno de los 3 terrenos, entonces ya el banco tiene una idea de lo que va a valer, ¿verdad? Entonces porque le tienes que pedir permiso al banco para poder vender ese lote o esa parte de tu tierra, ¿verdad? Así es como se hace. Ahora, si es área comercial, pues entonces es un poquito diferente, ¿verdad? Porque entonces ahí tenemos que verificar la compañía. Es un poquito más. Que creo que sí entraría como área comercial, o sea, como el LC, porque si lo compras para subdividir y luego vender y todo, es como que 100%. También se puede. Simplemente lo que tendríamos que hacer es más que todo indagar un poco el colateral, hacer 3 evalúos, ver el survey, todo eso. Eso es lo que estaríamos haciendo. También toman en cuenta que la persona ya lo ha hecho antes, que por ejemplo ya ha hecho, ya flipas de cuenta que ha comprado terreno, ha construido, ha vendido. Esto
se toma en consideración. Sí, sabes que he estado, en este tiempo los bancos no están haciendo muchos de estos préstamos, pero he tenido muchos clientes que me han llamado para Spec Home. No sé si tú... Sí. Un Spec Home es, por ejemplo, un constructor, ¿verdad? Y ese constructor viene y dice, quiero esta tierra y aquí voy a hacer una casa, ¿verdad? Y la voy a hacer a mi estilo y después como un Custom home. Entonces, básicamente eso viene y la termina y la vende, pero con el dinero del banco. El banco financia la construcción. Entonces, esas sí son comerciales. ¿Pero quien va y pide el préstamo es el cliente que le va a comprar la casa o no? No, el constructor. El constructor. Okay, ya. Porque no la pone a la venta hasta que ya está, no sé, 75% terminada o algo así. Y eso significa, spec significa que la persona que la va a comprar no le va a cambiar nada, no le va a cambiar acabados ni nada. Es como una Esto casa es lo que te ya vendo tiene, tal cual. son los planes, así es como están, así los vamos a hacer, ¿verdad? No A es diferencia del custom home, que ahí sí el constructor no es el que pide el custom home, es el cliente el que pide exacto. el préstamo. Y entonces, y lo bueno que ya después de que la casa está terminada, podemos referir ese préstamo o los compradores de esa propiedad a nuestro departamento de mortgage, ¿verdad? Entonces ellos se encargan del mortgage del comprador. Ya. Que en este caso, por ejemplo, me tocó ver a un constructor así de spec home que ofrecía closing cost y ofrecía ciertos puntos. Sí. Yo creo que era por lo mismo que mencionas, porque dentro de la compañía que le está prestando para construir, él está ofreciendo también que se haga la hipoteca a través de esta misma compañía y de esta forma puede presentar este incentivo. Él ya sabe sus costos. Entonces, al saber ya sus costos, entonces es más fácil para él decir, siempre voy a tener ganancia aunque yo ofrezca X. Claro. Son las ventajas de tener todo en casa, ¿no? Sí. Sí. Pues sí, es un poquito de tener dos diferentes hats, le llamamos. Tener uno residencial, quitarte el residencial y pensar con el comercial, ¿verdad? No todo el mundo Al lo puede final hacer. del día lo que el banco quiere su negocio es pues que le paguen, ¿no? El préstamo y pues tiene que evaluar el riesgo que implique, pues es como que sentido común. Claro. Y pues obviamente es tedioso, es como de flojera un poco el tema de preparar. Lo que yo siempre aconsejo a mis clientes es tener ya como la carpeta válgame la redundancia, no sé si lo dije en inglés o en español, lista en la computadora con todo lo que te pueden pedir, ¿no? Sí. Hablaste del Personal Financial Statement, que creo que es importante tenerlo. Sí. Digo, yo que estoy en el área comercial, hace poquito acabo de aplicar para un préstamo de Fannie Mae y pues te piden un montón de cosas y la verdad es que está padre porque también te ayuda a hacer un personal financial assessment de dónde estás parado y deberíamos de hacerlo una vez al año por lo menos. Entonces ya tienes ahí nada más, ahora sí que pues pues sí, ver las opciones que tienes y Ahora que tú dices eso, mis ojitos se fueron así, pero ¿sabes por qué? Porque eso es lo que el banco quiere, ¿verdad? Quiere ver que el Personal Financial Statement esté preparado y lo más actualizado posible. Es muy importante. Y en mi experiencia con Luis, lo que nos tocó y que me ha tocado ver en bancos pequeños donde todo se hace en casa, tediosa viene al principio del préstamo donde ustedes platican y ven y pides papeles y pides más papeles y mi cliente decía, pero ¿para qué tanto? Si no... Pero como el underwriting es ahí mismo, ya no sufrimos lo que, por ejemplo, lo veo mucho con constructoras grandes, donde no te piden nada. Te dicen, sí, es tuyo preaprobado y luego te salen a la mera hora del cierre. Siempre no le puedes comprar. ¿Cómo? 10 días antes del cierre, o a veces 5 días antes del cierre, no se puede, o es cuando te piden todos los documentos. Entonces, es el saber que ustedes están haciendo la tarea por adelantado. Exacto. Y es más, este mismo cliente que he tenido otras compras de casas con él personales, que me pasó igual así con constructoras de que a 2 minutos estaban pidiendo papeles
Y Luis, ya no escuchamos de Luis nada. Y me hablaba y me decía, oye, todo estará bien porque no oigo de Luis. No, a mí ya me dijo que todo está bien, que cerramos y que vamos a estar bien. Porque la talacha o el trabajo y la investigación fue al principio, ¿no? Exacto. Entonces es muy importante. Que la verdad preferimos tenerlo es lo que al decir, principio. yo creo que está mejor porque aparte buscando todo, piensas tú que ya, y digo, tú sabes, una transacción que tuve hace poco en verano, cambiamos de prestamista de último una minuto. semana antes del cierre wow. y fue una locura, tuvimos que extendimos 3 veces, que tampoco es tan común, entonces pues sí, la verdad es que... Sí, el vendedor ya no te cree. Ya no te cree. Ya no te cree. Sí, y aparte nosotros como agentes está nuestro nombre de por medio, porque nosotros queremos trabajar con prestamistas que sabemos que nos van a llevar a la mesa del cierre. Exacto, y mi promesa siempre, y tú lo has visto, de que mi promesa siempre te digo, mira, dame tanto tiempo con la promesa de que si lo puedo hacer antes, lo hacemos antes. Porque no hay razón para mantenerlo tanto tiempo si no es necesario, pero sin embargo, si tú te pones a pensar, ok, si es un holiday, verdaderamente son 30 días, pero verdaderamente me estás dando 23 porque son sábado y domingo. Entonces, básicamente, como dices tú, hay otras cosas que uno ordena, por ejemplo, el evalúo, el appraisal, el survey, todo eso puede tardar y hasta las compañías de título entre veces se ponen muy ocupadas durante el fin de año, durante el fin de mes y te tardan más tiempo en darte el research que necesitan. No es tirarlo a culpa de otras personas, sino que es ser realista, ¿verdad? Sí. Y si todo trabaja bien, pues cerramos antes. Sí, claro. Oye, prestan para, digo, ya nos excedimos de tiempo, pero prestan también para locales comerciales, edificios, para todo lo que es comercial. Si tú me envías algo y me dices, Luis, ¿crees que puedes hacer esto? Si no lo tenemos, lo construimos. Excelente, me encanta esa actitud, Pues muchísimas gracias, Luis, por venir acá a Real Estate Talks a platicarnos un poco de tu experiencia. Te vamos a seguir recomendando, como les dije al principio, yo, First United Bank, la verdad, hemos recibido pues excelente trato, y pues encantadas de tenerte aquí en el programa. Yo soy Lala Elizondo. Y yo soy Gaby Proctor. Y esto fue Real Estate Talks. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó la información y estás interesado en invertir en real estate en Estados Unidos. Para esto hemos creado un entrenamiento que te va a simplificar este camino, ya sea que seas un inversionista por primera vez o que seas un inversionista sofisticado. En la descripción de este episodio está la liga que te llevará a este entrenamiento. O bien búscanos en Instagram como @invierte_con_Lala y Gaby y comenta con la palabra invertir en cualquiera de nuestras publicaciones y así te mandamos la liga a este entrenamiento. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana. En tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalaagaby.com.